que el abordaje multidisciplinario de la obesidad está en todas las guías. Esta es la guía del Colegio Europeo para el Tratamiento de la Obesidad, del grupo de estudio, donde nos dice que si armamos un equipo multidisciplinario, este equipo es más eficiente cuando trabaja en red. Y hoy vamos a entender qué es trabajar en red cuando no podemos tener un financista como Bill Gates que nos permita tener un equipo multidisciplinario dentro de nuestro centro. Y lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que ir en equipo. Y cuando me refiero en equipo, me refiero a sentar las bases ideológicas de lo que nosotros pensamos que tiene que ser el tratamiento multidisciplinario. Tiene que estar centrado en la persona. Además, tenemos que tener estrategias, herramientas de educación terapéutica, ayudar a nuestros pacientes a que puedan poner los objetivos que van a realizar durante el tratamiento y que sean objetivos alcanzables, a corto plazo, evaluables. Tener una comunicación efectiva, poder llegarle a la persona y, por supuesto, no estigmatizar tampoco dentro del consultorio, porque estigma en un consultorio de obesidad es tener una silla donde nuestros pacientes no entran o un manguito para tomar la presión donde le ponemos al paciente y se suelta el velcro. Así que es muy importante también que revisemos nuestro propio estigma sobre la obesidad. ¿Y por qué tiene que estar centrado en la persona? Porque la persona es la que mejor se conoce y es la que va a elegir junto al profesional con qué área va a empezar. Y acá les quiero dar una pista. Las personas van a empezar por lo que les resulte más fácil. Si nuestro objetivo es ayudar a las personas a hacer cambios de conducta, no tenemos que empezar por las barreras de nuestros pacientes directamente de manera prescriptiva. Entonces, vamos a ver cómo ayudar a estas personas a hacer cambios de comportamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la obesidad? Prevenir las complicaciones, tratando de mantener al paciente metabólicamente saludable, de ser posible, porque a veces no lo logramos. Tratar las comorbilidades si las hubiera, evitar el estigma y mejorar la calidad de vida. Y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta siempre, porque tenemos que trabajar con nuestro propio estigma, nuestros propios sesgos del peso, y no estigmatizar es dar la bienvenida cuando un paciente llega al consultorio, comprender que vienen muchas experiencias anteriores, que ha tenido experiencias negativas en relación a su peso, que juntos podamos ir trabajando que la obesidad es una condición crónica, una enfermedad que no depende de su fuerza de la voluntad y que tiene condicionantes genéticos, biológicos y ambientales, entre otros. Cuidar las palabras cuando estamos en el consultorio, que ahora vamos a hablar un poquito más de esto. También preguntar si en esta ocasión es importante o no conocer el peso corporal o abordar el peso, porque tal vez el paciente viene por otro tema, y siempre referirnos a las personas que viven con obesidad como persona con obesidad, persona que vive con obesidad y no obeso o obesa. Yo les puedo invitar a que escaneen, este es el manual de las palabras que se desarrolló desde la Sociedad Argentina de Nutrición junto con Novo Nordisk. Es un manual que nos cuenta cómo utilizar el lenguaje en la consulta y también las imágenes, que es tan importante en esta época para todos nosotros que utilizamos las redes sociales, que sepamos qué imágenes utilizar y cuáles no, inclusive cuando damos estas disertaciones. No tenemos que poner personas con obesidad con partes del cuerpo o resaltar el abdomen o mostrar a una persona con obesidad como si fuera perezosa o no tuviera energía y está sentada en un sillón comiendo popcorn. No caer en lugares comunes como mostrar el abdomen con el centímetro y siempre utilizar imágenes que refuercen la idea de que una persona con obesidad es una persona que además tiene una vida útil, que es una persona activa en su trabajo y en su familia. Siempre imágenes positivas. Entonces vamos a empezar este abordaje multidisciplinario que lo vamos a centrar en tres ejes. La comunicación, donde vamos a utilizar siempre la entrevista motivacional, una evaluación clínica completa y vamos a decidir recién a partir de todo esto cuál es la mejor intervención multidisciplinaria. Cuando hablamos de motivación es fundamental. Las personas hacen cambios de conducta porque tienen una motivación intrínseca. Por más que lleguen a la consulta derivados o traídos, si no tienen una motivación propia, algo que realmente les genera una molestia para hacer un cambio, no lo van a sostener en el tiempo. Es muy útil conocer estrategias de entrevista motivacional que es tan fácil hacer en el consultorio simplemente con 2 preguntas.
¿Cuál es el aspecto de la salud que le gustaría cambiar? De 1 a 10, ¿cuán importante es ese cambio para usted en este momento? Y de 1 a 10, ¿cuál es la confianza en que pueda realizarlo? Y si hay mucha diferencia entre la importancia, que suele ser alta, y la confianza, que en general suele ser baja, es porque hay que ayudar a esta persona a vencer las barreras que evitan que pueda aumentar su confianza. Por eso siempre es importante que ante cada logro hagamos un reforzamiento positivo y que trabajemos la autoeficacia de nuestros pacientes. Y después conocer las etapas del cambio, porque esto es fundamental para saber en qué momento y con qué intervenir. Un paciente en precontemplación, como no ve el problema, no va a hacer ningún cambio. Un paciente en contemplación ve el problema, pero tiene una ambivalencia con el cambio. Entonces, le gustaría, pero todavía le falta un empujoncito. Un paciente que está en preparación ya hizo planes, ya lo está pensando, ya tiene armado el bolso para salir al gimnasio, pero todavía está ahí. Un paciente en acción es aquel paciente que todos queremos tener, que es el que ya empezó, que ya está con su plan de alimentación, está adherente al tratamiento. El mantenimiento es la parte más desafiante del tratamiento de la obesidad. No podemos definir que un mantenimiento dura 6 meses, porque la obesidad es una condición crónica. Y también tenemos que saber nosotros, y ahí entendiendo un poco lo que dijo Paola recién en relación a nuestras propias expectativas, no frustrarnos cuando un paciente entra en recaída, porque las recaídas pueden ser pequeños tropezones y los podemos ayudar a salir. Y el objetivo no es que no haya recaída, porque cualquier enfermedad crónica cursa con recaídas, sino que la recaída sea cada vez menos profunda y de menor intensidad. Entonces vamos a ver ahora la evaluación clínica. Lo más importante es la primera consulta, donde ustedes puedan hacer una anamnesis centrada en el peso, empezando por cuál es la motivación, lo que realmente nos motiva a hacer el cambio. Que puede ser que los pacientes digan la salud, doctora, y cuando en realidad indagamos un poquito más es porque se quiere poner el traje que se puso hace 3 años y ahora no le entra. Entonces tenemos que tomar como válida su motivación. ¿Cuándo empezó la obesidad? Una persona que inicia su obesidad en la infancia o la adolescencia tiene un pronóstico más difícil con el descenso de peso, o aquellos pacientes que han ciclado muchas veces. ¿Cuál ha sido su peso máximo? Para también conocer la expectativa real de peso que podemos tener. Tratamientos anteriores para la obesidad, si está utilizando fármacos que pueden influir en su peso corporal y si podemos nosotros sugerir algún cambio o no. ¿Cuáles son sus hábitos? Alcohol, tabaco, drogas, sueño, si tiene apneas del sueño, si tiene ritmo rotatorio en su trabajo, si tiene limitaciones funcionales para el movimiento, para la actividad física, dolor crónico, y cuáles son las comorbilidades de la obesidad. Recordemos que las complicaciones de la obesidad no son solo metabólicas, hay complicaciones desde el punto de vista de la salud mental, mecánicas que tienen que ver con esos pacientes que vienen muy limitados por dolor de rodillas, de cadera. La misma apnea del sueño es en sí misma una complicación metabólica, cardiovascular y mecánica. También las complicaciones metabólicas de las que ustedes conocen muy bien, la diabetes, las dislipidemias, etcétera, que lo tienen todo para que lo puedan ver. Pero recordemos que las personas que viven con obesidad también tienen un gran gasto económico en su tratamiento, más consultas médicas, más frecuencia de descompensaciones, inclusive más gasto en algo que parece muy banal, pero es en su propia ropa, porque la ropa de talles más grandes en algunos países, como el mío, es más costosa. Y ahora vamos a seguir entonces, hicimos la evaluación clínica y ahora vamos a tratar de entender a quién tenemos enfrente desde el punto de vista médico, metabólico y funcional. Y para eso vamos a utilizar los estadios de Edmonton, que ustedes conocen muy bien, donde en estos 3 ejes, que son el eje funcional, mental y mecánico, vamos a estadificar de 0 a 4, donde 0 es ausencia de complicaciones y 4 es el estadio final de una enfermedad. También vamos a abordar la salud mental, teniendo en cuenta que nosotros, los médicos que hacemos obesidad, no somos especialistas en salud mental. Y por eso yo les traje este sistema de estratificación que me pareció muy interesante para que podamos ubicar a nuestros 3 pacientes que están en la sala de espera, qué vamos a hacer con ellos desde el punto de vista de la salud mental, sin tener que abordar un tema que no sabemos manejar por completo, pero tampoco dejándolo de lado. Y esta pirámide es muy interesante porque en la base están las intervenciones que tienen que ver con la sensibilización general, información que nosotros podemos dar desde nuestras redes sociales hasta folletería en nuestro consultorio, hasta explicaciones generales para nuestros pacientes y
subiendo en complejidad, hacer diagnósticos con cuestionarios validados que podemos tener en el consultorio para conocer si mínimamente tienen depresión o tienen ansiedad, que son cuestionarios muy conocidos, el BEC y el STAI, para poder derivar a un especialista de salud mental. Y a partir de eso, una estratificación que sí necesitamos a un especialista de salud mental para que haga grupos especializados o terapia grupal especializada en pacientes que, por ejemplo, tienen antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria o intervenciones mano a mano con pacientes que lo requieren. Y algo muy importante de lo que estamos hablando últimamente es que tenemos que hacer medicina y nutrición de precisión. Y para eso, estos 3 trabajos, que seguramente ustedes conocen, los trabajos del doctor Andrés Acosta, vamos a utilizar un poco algo que él siempre utiliza en sus trabajos. Conocemos muy bien el primer trabajo que él publicó en el año 21 en la revista Obesity acerca de la selección del tratamiento basado en fenotipos de la obesidad, donde de alguna manera nos ayudó a caracterizar qué fenotipo de obesidad tienen nuestros pacientes en cuanto a la percepción de saciación, que es la capacidad de percibir plenitud en la comida en curso, la saciedad, que es no tener hambre interprandial, eso se manifiesta con picoteo, o si es más predominantemente comer emocional o quemador lento. Y vamos a ver ahora este otro trabajo que es de unas autoras argentinas, que es la caracterización del fenotipo de conducta ingestiva, que es un cuestionario validado, pero que es tan fácil de utilizar en el consultorio con preguntas que ustedes van a saber exactamente cuál es la relación con la comida que tiene cada uno de sus pacientes. El paciente que es desorganizado es aquel que saltea las comidas, que no planifica, que suele estar todo el día trabajando, entonces se le pasa la comida. Y recuerden una cosa de la obesidad, la disregulación del apetito no se manifiesta solamente con dificultad para el afrontamiento y comer porciones grandes, sino que también se manifiesta con pérdida de la percepción del apetito. Son esos pacientes que no tienen hambre durante el día y tienen la mayor cantidad de hambre durante la tarde o la noche. El paciente que es hedónico es el que come ante estímulos sensoriales, visual, olfatorio y cognitivo, y esto tiene mucho de cultura, por eso, de cultura familiar, por eso no le podemos decir a los pacientes que dejen de comer lo que les gusta para poder bajar de peso. El paciente compulsivo es el que come rápido, no registra lo que come, no come consciente, y estos son los pacientes que, por supuesto, vamos a tener que intervenir también con estrategias para comer consciente y para que pueda sentarse en el aquí y en el ahora, porque comen rápido, viven rápido y hacen todo rápido. Los pacientes que tienen el fenotipo emocional usan la ingesta como estilo de afrontamiento de emociones. El paciente hiperfágico come porciones grandes o más de una porción, y está el picoteador, que son ingestas repetidas durante el día. Este es el estudio de Andrés Acosta que presentó este año en el Congreso Europeo de Obesidad, que es un proof of concept, no es un trabajo randomizado, él lo va a realizar, pero les quiero remarcar algunos conceptos importantes para nuestro abordaje multidisciplinario. Estos pacientes que él hace la fenotipicación de la obesidad, los incluyó en un programa de intervención en hábitos. Entonces, durante 12 semanas, todos los pacientes primero se fenotipicaron, ¿no? Y se guardó esa fenotipicación ciega para el investigador y para los pacientes. Después los invitó a participar en un programa de 12 semanas con intervenciones estándar, multicomponente, a todos los pacientes, hacer un tipo de plan de alimentación de dieta mediterránea o de déficit calórico de 500 calorías, como sabemos que es correcto. Además, hacer ejercicios, salir a caminar, juntar pasos, lo que le podemos decir a cualquier paciente en el consultorio, y 12 semanas de intervención cognitivo-conductual grupal. Luego de esas 12 semanas, dividió por fenotipos, y lo que hizo fue hacer una intervención única según el fenotipo predominante. Entonces, al paciente que tenía alteraciones en la saciación, es decir, que no se llena en la comida en curso, le dio un plan de alimentación volumétrico, alto en fibras y pocos momentos de comida, porque justamente son pacientes que tienen dificultad en el afrontamiento. Entonces, si tienen menos oportunidades de comida, van a tener menos momentos de riesgo. Al paciente con saciedad anormal, que es el picoteador, que no percibe saciedad entre comidas, le dio un batido antes de las comidas, un batido proteico, y con eso para que estire y dure más tiempo. Al paciente quemador lento le dijo, no, ya salir a caminar, no, ahora tenemos que hacer HIIT.
Entrenamiento intervalado de alta intensidad, por supuesto adaptado para el nivel funcional de cada paciente, o alcanzar 10.000 pasos por día. Y a los pacientes predominantemente emocionales, terapia cognitivo-conductual individual y grupo. Pero esa única intervención, ¿y saben por qué lo veo como muy importante? Primero, el resultado es que cuando fenotipicamos vamos a tener casi el doble de descenso de peso. Y también para